Buenos días, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto. Bienvenidos a esta nueva emisión noticiosa. Ya lo habíamos venido anunciando. El día de hoy hemos tenido aquí ya la presencia de un personaje, todo un personaje de la política a nivel nacional. El abogado Juan Manuel Bermúdez, exintendente general de Policía del Guayas y actual director del Seguro Campesino. No, ya no. ¿Ya no? Ya no, hasta esta semana estuvimos. Ya renuncié, sí. 3 años largos ahí. Qué cosas. Bueno, pero en todo caso vamos a tratar un tema muy importante. El día de ayer se dio la famosa Marcha por la Paz. Hay criterios y criterios propios justamente del libre juego de la democracia, gente que aprueba, gente que desaprueba, otra gente que no piensa y está ahí en ascuas, digamos, ¿no? Pero justamente por eso lo convocamos aquí a nuestro querido amigo Juan Manuel Bermúdez sobre el tema. Primeramente, abogado, ¿cómo está usted? Hoy es el clásico, ¿no? Perdón, pero a ver el clásico. El de fin de semana. Fin de semana, sí, ya sé cuál es el equipo de sus amores, pero siempre hay un ídolo. Ya usted sabe, se ríe el amigo. ¿Cuál fue la apreciación, la percepción suya y qué cree que el pueblo ecuatoriano pudo no rescatar, sino tener como opinión pública la acción que hizo el presidente el día de ayer aquí en la ciudad de Guayaquil? Bienvenido. ¿Cómo está, Hugo? Un saludo para toda la audiencia. Efectivamente, ya no estoy en el Seguro Social Campesino, renuncié el día lunes de esta semana. Estoy ya dedicado a mis actividades privadas. Correcto. Y como siempre, un poco estudioso de estos temas de inseguridad, que es lo que siempre me ha apasionado, hablar sobre estos temas de inseguridad y la seguridad, cómo debe hacerse y todo este tipo de cosas. En el tema de la marcha, la percepción que tengo es que la ciudadanía respondió a un llamado del presidente. ¿Por qué? Porque la gente sí siente cómo el AMPA, el terrorismo, el narcotráfico, está invadiendo cada día nuestro país. Así es. Vemos los esfuerzos que hace el gobierno, porque no podemos desconocer los esfuerzos que hace el gobierno, la Policía Nacional, el Ejército. Los operativos que se han dado en los últimos días. Coger tanta droga, tanta arma, tanto delincuente, y por ahí salen. ¿Y qué es lo que se protestaba precisamente el día de ayer? Es la falta de seguridad jurídica, digámoslo así, por el tema cómo están manejando los jueces de la Corte Constitucional y los jueces en sí, que dan estas sustitutivas a la prisión preventiva, entonces te secuestran y al día siguiente tú lo ves que ya el juez lo ha aflojado con la sustitutiva y lo tienes al frente de tu secuestrador y no pasa nada. Para cometer te vacunan y lo aflojó el juez con la sustitutiva y lo tienes al frente. Aquí en este programa contigo yo he dicho quiénes son los responsables de esa sustitutiva a la prisión preventiva, y son precisamente los señores de la Corte Constitucional. Ellos, como que si fueran legisladores positivos, porque como no responden a nadie y sus expresiones, sus resoluciones son vinculantes, resulta que reforman un artículo del Código Integral Penal en que establecía que la prisión preventiva se podía sustituir solo en los delitos de hasta 5 años. Ellos la reforman y dicen, no, pues es discriminación. También tiene que ser para los delitos excepto, o sea, para ampliaron el universo, digamos. Y entonces de eso se cogieron, le abrieron una ventanota a los jueces, que también con su alma corrupta se metieron por ahí y a todo el mundo sustitutiva. Como jugar naipes. Claro, pero depende de cómo viene el naipe para darle la sustitutiva. Entiendo. Entonces, ese tipo de cosas suceden en el país siendo los responsables la Corte Constitucional. Ahora quieren que a los niños se los traten como niñas en las escuelas si los niños se sienten niñas. Que tengan sexo, que puedan tener sexo menores de 14 años en adelante. De manera indiscriminada. Sí, y que nadie les puede decir nada. O sea, todo este tipo de aberraciones, se lo digo claramente, los ha recogido en la Corte Constitucional. Dizque porque en los organismos internacionales que son manejados por un poco de LGBTI, consideran que esto es así, entonces lo incorporan a este tipo de cosas
en nuestra legislación ecuatoriana a través de la Corte Constitucional. ¿Considera que en este país se ha perdido, se ha desvalorizado, digamos, o con estos antecedentes que usted nos está manifestando, esta seguridad jurídica prácticamente se ha ido como para el tacho de la basura porque nadie respetaría nada desde ese punto de vista? Eso es lo que está pasando. Entonces el sacrificio que hace la policía, el sacrificio que hace el gobierno, el sacrificio que hace las Fuerzas Armadas, los gastos no sirven de nada cuando tú tienes a ese delincuente ahí afuera. Mira el delincuente que acaban de coger en Manabí, uno que era buscado y que había sido aflojado con una sustitutiva, que es un cabecilla de una de estas organizaciones consideradas como terroristas por el gobierno. Entonces, no puede ser posible que tú lo encuentres en la calle. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a ir a misa, a rezar para convertirse? Y el común de los mortales está expuesto, digamos, a cualquier tipo de... No se van a convertir. Esa gente sale con la sustitutiva porque presionó al juez o porque le dio un billete al juez o por alguna cosa que arregló con el juez. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? Seguir en sus andanzas y recuperar ese dinero que tuvo que invertir en el abogado y en todo este tipo de cosas. Entonces, frente a ello, ¿qué hacer? ¿Qué le toca, digamos, al pueblo? Entiendo, ya se han hecho 2 marchas de alguna manera u otra, instando para que los jueces de la Corte Constitucional, de alguna manera u otra, interpreten esa es la marcha por la deseo, que digamos, el reclamo de por lo que tiene el gobierno contra estos señores. Estos señores, permíteme hablarte de una perla más de esta gente. Por favor. Hay un caso que inclusive está resuelto entre uno de los casos, sentencias de la Corte Constitucional, no tengo el número, pero en cualquier momento te lo puedo dar, en el que una jueza que estaba juzgando a 3 sujetos por narcotráfico de gran envergadura, un narcotráfico grande. Ya de esos de alto, de las grandes ligas, digamos. Resulta que le piden la sustitutiva a la prisión preventiva y ella le da a 2. Y al tercero no le da porque la ley establecía que aquellos que tengan un pasado judicial, o sea, ya hayan sido sentenciados por una causa igual, ya no podían sujetarse a un veredicto de una sustitutiva. A ese procedimiento. Sí, entonces le dio a 2 y al 1 no. Pero esta jueza, qué raro que en este caso, que era de narcotráfico, lo manda a consultar a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, para ser rápido, ¿qué es lo que dice? No, pues eso es discriminación, que por tener un pasado judicial, por haber sido sentenciado por una cosa que también se igual, la misma, también tiene que dársele sustitutiva y hay una sentencia de la Corte Constitucional que a esa gente que tiene el pasado judicial con sentencia ejecutoriada y toda esa cuestión, también tiene que darle la sustitutiva. En un caso de narcotráfico a gran escala, o sea, no estamos hablando de una cosa sencilla, pero esta cosa, te apuesto yo, que en un caso de violación, que a lo mejor el delito, una violación que no forzada, hay ciertas variaciones que no van hasta tantos años, son de años menores incluso que el narcotráfico, que un homicidio, no se puede dar la sustitutiva. Entonces, ahí sí hay discriminación, porque en este caso no puedes dar la sustitutiva, y en el caso de narcotráfico de alta escala sí puedes dar la sustitutiva. O sea, mira cómo piensa la Corte Constitucional. Paradójico, ¿no? Y no puede nadie decirle, señores, ustedes están equivocados, porque nadie puede decirles nada a ellos. Ellos resuelven entre ellos, ellos se juzgan entre ellos, ellos pueden sancionar a un elemento de ellos, pero nadie más, nadie puede hacerles nada. Bueno, en este contexto, pues definitivamente la justicia dejaría mucho que desearle a este país y prácticamente nos deja con las manos amarradas. Pero Hugo, pregúntale a la ciudadanía, no me lo preguntas a mí, pregúntale, sal a la calle, pregúntale al primer ciudadano y te va a decir, la justicia está en la... Ya. ¿Qué cosas, no? Y otra situación, el Estado ecuatoriano gasta ingentes recursos, obviamente, en este tipo de operativos y todo eso, porque esto no es gratis, digamos, ¿no? Pero no hay los resultados que de pronto la ciudadanía se merece en términos de tranquilidad. Se calcula que hay unos 80.000 sujetos dedicados a la delincuencia y al terrorismo en el país. 80.000. Ese es el cálculo, entre 60 y 80.000. Apresarán, yo calculo, todos los meses unos 2.000, 1.000 y pico, y salen a las calles 1.000 y pico, 2.000 y pico. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la seguridad que tú tienes y qué te puede garantizar el gobierno cuando tienes otra de las funciones del Estado que dice, no, esto está mal?
hay que aflojarlo. Y tienes otra función del Estado que dice, esto no debe ser así. O sea, ¿cómo puedes combatir a la inseguridad con este tipo de gente que tienes ahí al frente? Esa Corte Constitucional, tal y como está concebida, debe desaparecer. Ese es mi criterio. Esta mañana pudimos... Perdón, sí, pero, por favor. y por no favor. es porque no debe haber Corte Constitucional. Esta Corte Constitucional los está actuando elementos, mal. como Sí. institución es absolutamente necesaria, pero quizás Y hay quienes que, la conforman, y hay que ¿no? reformar algunas cosas porque tienen que, de alguna manera, tienen que responder ante algún otro organismo. O sea, no puede ser irresponsable que no responden a nadie. Eso no puede ser. Una situación esta mañana, nosotros siempre monitoreamos los noticieros de otros sectores. Dos expertos en seguridad señalaban unos de que, y esto lo voy a decir porque la gente ve un tema desde diferentes aristas, ¿no? Las connotaciones que son y que se dan, y quién es el que paga los platos rotos en este entuerto, pues no, si no es el ciudadano común, el pobre hombre que no puede invertir en nada porque lo vacunan, lo secuestran. En La Marta, hace algunos meses, yo vivo en la ciudad de La Marta de Reloj, a una ciudadana de nacionalidad china se la llevaron, era mi vecina, la cogieron y la desaparecieron. Ellos señalaban de que no sirve, digamos, de pronto, son criterios y criterios, cogen a uno de los jefes de estos grupos organizados y al ratito sube otro, y así sube otro, y que esto se va degenerando, llegando, digamos, hasta los orígenes de que prácticamente la problemática es de carácter estructural, porque tampoco hay las condiciones para que los jóvenes se desarrollen como debe ser, digamos, ¿no? Entonces son fácil presa de ser reclutados por las mafias organizadas. Pero es que todo es una espiral. Entonces tú ves las cosas que suceden en el país. Claro, no hay inversión, porque nadie quiere invertir en el país con esta inseguridad. Entonces, si no hay inversión, no hay oportunidades de trabajo por falta de inversión, y la falta de inversión es por falta de seguridad. O sea, Estamos amarrados, digamos. Claro, entonces está bien lo que tú dices, los jóvenes deben tener mayores oportunidades, trabajo y todo este tipo de cosas, pero tienes que combatir la inseguridad para que venga gente no hay nada a invertir. Yo recuerdo aquella campaña de Álvaro Noboa que dijo, yo tengo firmado por unos amigos míos, empresarios internacionales, sí me que acuerdo. traigo que esta empresa. Eso es lo que necesitaba el país. La gente no le dio el voto, no se sintonizó. o se le llevaron el tema a Alvarito Noboa, pero en todo caso era lo que necesitaba el país. El país necesita una consideración internacional, de inversión internacional. Este país es rico en todo. Mira lo del oro, que lo está denunciando un diario, cómo se nos llevan el oro. Y también faltan controles de parte del gobierno, darle más fuerza al tema del control del contrabando de ida y de venida. Perdóname, para eso justamente tenemos las entidades correspondientes. Porque de venida tenemos que decir cómo es que entra tanta droga de Colombia para acá y cómo es que entran tantas armas al Ecuador. Acá, es decir, ¿dónde está nuestro servicio de inteligencia? Claro, deberían de funcionar. Ahora, todo está contaminado, que las Fuerzas Armadas están contaminadas, que la Marina está contaminada con los contrabandos del agua, que la Policía Nacional está contaminada. Sí está contaminado, pero hoy vemos cosas que no veíamos antes. Mira cuántos policías han sido cogidos presos, cuántos policías han sido seguidos para este tipo de cosas. Mira unos policías que estaban contaminando contenedores con droga para mandarlo a Francia. Es una temática bien complicada, ¿no? Pero ya hay ejecución de esto, hay que continuar, esto no puede perderse, porque esto tampoco ha nacido hace 2 años, esto ha nacido, esto tiene siquiera, una ramificación. según mi criterio, esto tiene, a partir de que yo estaba en la Intendencia de Policía por allá por el año 2000, yo ya denunciaba que lo primero que teníamos que hacer es trabajar en la seguridad. La seguridad, la delincuencia venía evolucionando. Y tecnificándose también, porque hay más y mayores. Tenías a Colombia aquí de este lado, tenías a Perú del otro lado, tenías a Brasil por el sector de la selva, tenías cerca a Venezuela, y esta era una isla de paz. No iba a poder seguir siendo una isla de paz, yo se los dije. Hay que trabajar. Hace 25 años. Irremediablemente vamos a caer en este hueco en el que estamos. Y había que trabajar en este tema. Ahora, tampoco tuvimos la ayuda internacional porque los gobiernos que también tuvimos nosotros en el Ecuador no daban pues una apertura para que podamos tener una asistencia internacional. Mira tú,
¿Hace cuántos años se llevaron la base militar de los alemana. Estados Unidos? La base de Estados Unidos. La idea hubiera sido crear unas cuantas bases más. De todas maneras, eso... Como lo hizo Colombia, que tiene como 7 bases, pero tampoco tener, ha solucionado el problema Colombia. Sí, porque Colombia nos está mandando la droga acá. O sea, ya la droga no sale por Colombia, eso está probado internacionalmente. Somos una pista, digamos, lo que sale, una avenida 9 de octubre. Lo que sale de droga de Colombia será 1, 2, 3%, pero la mayor cantidad de droga sale de aquí y de Venezuela. Y en ese contexto definitivamente los sistemas de control deben de estar a tono con estos desafíos. La presencia de Marco Rubio, de alguna manera u otra, en sus declaraciones públicas, él señalaba también a varios grupos organizados muy conocidos y también la posibilidad de un apoyo económico. Esto de aquí, de alguna manera u otra, no es una posibilidad esperanzadora de que ahora se va a tomar la cuestión más en serio. A ver, lo que la gente dice es que está bien la venida de Marcos Rubio, yo eso lo comparto. Es importante para el país, es importante para las empresas internacionales saber que te podemos tener la asistencia de los Estados Unidos, pero creo que la inversión que va a hacer Estados Unidos en Ecuador para el tema del combate a la inseguridad es muy poca, frente a otras inversiones que ha hecho en otros países, y sabiendo que ahorita Ecuador por temas regionales es importante para los Estados Unidos. Claro. Estratégicamente en todo sentido, sí, hasta militar. Militar para todo es importante Ecuador, entonces Ecuador debe hacerse valer, y creo que los Estados Unidos también debe poner los ojos en Ecuador, y la inversión de los Estados Unidos debe ser mayor. Tanto así que nosotros tenemos tantos compatriotas en los Estados Unidos, que ahora están viniendo unos cuantos, pero tenemos tanta gente que es de donde vienen nuestros ingresos. Claro. Los ingresos de los migrantes son a veces mayor que las remesas, perdónenme, que lo que aquí tenemos, pero ahora con la problemática, la situación se torna mucho más complicada. Estados Unidos debe invertir más en este país porque seguramente va a tener menos migración de ecuatorianos a los Estados Unidos si hay la apertura y hay las oportunidades de trabajo y empresariales que debemos de tener aquí. El tema justamente de los menores de edad delincuentes es un tema espinoso, complicado, ¿no? Porque observamos que hay muchachitos, digamos, con una mentalidad sumamente agresiva y con el agravante que, según se señala, según los entendidos, que eso le escuché también a uno de estos expertos en seguridad, que dicen de que cuando entran estos chicos, lo primero que le hacen es, bueno, tú tienes que demostrar que en verdad mereces ser parte de esta organización. Y anda, mata a uno. Anda, mata a un fulano, que eso dijo una especie como de premio o de bautizo de fuego, digamos así. Y así como vamos, mi querido Juanito, estamos contra las cuerdas como sociedad. Mira, a mí me han criticado mucho por las cosas que yo digo, pero yo hace más de 15 años, yo opiné que debía de hacerse unos artículos especiales para que los jóvenes, a partir de 14 años, y esto me quedo corto porque hoy lo haría a partir de 13 años por lo menos, de 14 años, tengan que responder como que si fueran sujetos hábiles frente al... Porque cometen delitos de mayores de edad, digamos, algo así. Claro, frente a la penalidad que existe aquí en el país. O sea, estos señores, tú ves ahí a alguien que mató el otro día a una persona, un menor de edad, 4 años, que va a estar ahí. O alguien que mató y que no se va a rehabilitar tampoco. Que su reclusión debería ser normalmente de 25 años. O sea, mira tú esa diferencia. Entonces, pero si tú coges a un menor de 14 años que mató a una persona con saña, con alevosía, por tráfico, por robarle, por lo que... Ya no es un niño normal. Y lo mandas 25 años, vamos a ver si los otros muchachos van a querer robar 4 años. Y en esas cárceles que tienen los menores, disque cárceles, no se llaman cárceles, sino se llaman... un infierno. Un entrenamiento de menores, creo, no sé cómo se llama. Pero ese tipo de retenciones de menores no satisfacen pues a la sociedad para poder hacerlo, para poder juzgarlo, sentenciarlo y tener esos menores que realmente son un peligro. Como usted dice, ellos son como caballos desbocados que andan en las calles haciendo lo que les dé la gana. Con la adrenalina su vida, porque son menores, los menores de esa edad. Y son los más peligrosos. No tienen ni conciencia de lo que hacen. Entonces, ¿por qué yo te digo que hace 15 años lo decía?
porque tú ya sabías hace 30 ya años, visorabas de la posibilidad. 30 años, tú tenías, en el año 2000 tú ya estabas enterado, cuando yo era intendente de policía, en el año 2000 tú estabas enterado de que en Colombia hacían esto pues ya los menores. Claro. O sea, ya los menores en Colombia eran contratados para ser sicarios y los entrenaban para ser sicarios en Colombia. Su carrera. Entonces, tú ves lo que está pasando con el vecino país. Tú ves cómo va evolucionando la situación de la delincuencia. Veas las delincuencia. barbas de tu vecino, Pon la tuya en pon las remojo. tuyas en remojo, Pero, eso es evidente. pero no coger y tú no evolucionas también tu articulación penal contra esta gente. Claro. O sea, no lo han hecho, cuando yo decía hace como 15 años, Ahora y no lo han mucho hecho hasta ahora. O sea, sigue siendo un mal este tema de los menores de edad, que deben de ser sancionados como que si fueran mayores de edad, desde los 14 años. Juanito, usted fue intendente general de policía del Guayas. Hay otra iniciativa en la que se dice la posibilidad de que las fuerzas del orden ingresen a colegios, escuelas, universidades, privadas, públicas, etcétera, a hacer chequeos, a hacer revisiones. Pregúntele a los señores de la Corte Constitucional a ver si dejan. Ese es el problema. Debería ser una iniciativa, claro, digamos, porque es una medida hasta preventiva. Aunque te digo yo que con la declaratoria de guerra interna que hizo el presidente de la República, que no tiene eso por qué pasar por la Corte Constitucional, esa declaratoria de conflicto interno, se somete al Tratado de Ginebra. Y en el Tratado de Ginebra tienes un pocotón de artículos donde te tienes que soportar, que yo no veo por qué el gobierno no se soporta precisamente en el Tratado de Ginebra, y dejar a un lado los temas de la Corte Constitucional. Yo el otro día opinaba cómo resolver este tema en la Corte Constitucional, porque el presidente llama a un referéndum, a una consulta popular, y resulta que pone unas preguntas y esas preguntas se las batea a la Corte Constitucional y dice, esos son para reforma, esos son para consulta, esos son, o sea, o no pasa porque eso violan la Constitución y todo este tipo de cosas. ¿Ya? Yo creo, y el otro día yo opinaba, que el gobierno lo que debe de hacer es exactamente lo que hizo Lenín Moreno en su momento oportuno. ¿Ya? Le hizo una pregunta al pueblo ecuatoriano y una pregunta que ya fue resuelta por la Corte Constitucional. O sea, la Corte Constitucional no podría decir o repetir lo que ya había sido revisado. Algún tipo de cosa, decir, no, eso fue revisado en su momento, nosotros tenemos que volverlo a revisar. Eso ya fue revisado, ya fue resuelto. Y esa pregunta decía claramente, dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué lo hacían? La respuesta acá. Así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde y anticipar la terminación de sus periodos. ¿Qué es lo que sucedía ahí? Una de las instituciones a las que tiene que elegir el Consejo de Participación Ciudadana es la Corte Constitucional. Perfecto. Entonces, la Corte Constitucional, si esa pregunta, como efectivamente ganó en esa época, que tuvo lugar el 4 de febrero del 2018, cuando llamaron a un referéndum y consulta popular. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, en ese no. momento, un nuevo Consejo de Participación Ciudadana dice, los señores de la Corte Constitucional, los señores del Consejo de la Judicatura, son las instituciones claro. que eligen, hasta aquí llegó su nombramiento y su periodo. Les corto los periodos y nombro una nueva Corte Constitucional, ya con otro tipo de pensamiento que ayude al pueblo ecuatoriano y que se aleje de aquellas condiciones de los organismos internacionales llenos de LGTBI y se aterrice en lo que es el Ecuador. Nosotros tenemos una situación legal, una situación de inseguridad diferente a lo que tienen otros países. Nosotros necesitamos otro tipo de leyes y no necesitamos esa Corte Constitucional.
Palabras del doctor Juan Manuel Bermúdez, exintendente general de Policía del Guayas, analista justamente de estos temas que son sumamente complicados, sumamente difíciles, pero que hay que afrontarlos. En una situación que vivimos todos los ecuatorianos de amarguras trágicas, sin posibilidades de desarrollarnos, víctimas propiciatorias de la participación de los grupos terroristas y que no permiten prácticamente, si vacunan a los betuneritos que ejercen sus actividades en los bajos de la Casa de la Cultura, imagínense lo que podría hacer con otras personas. Y este tipo de cosas hay que enfrentarlas de una manera contundente y enérgica en beneficio de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Juan, por estar acá. Sí. Y arriba Barcelona y... No, arriba MLE. ¿Qué pasó? Muy bien, será para una nueva oportunidad. Juanito, buen día. Buenos días a todos.